Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. En este lunes reciban como siempre mi saludo fraterno. El Evangelio una vez más nos presenta un sumario, un resumen de las actividades que el Señor realizaba y que ocupaban de manera especial su atención, como era el cuidado por los enfermos, su amor por la humanidad primordialmente, a aquellos que estaban mayormente necesitados de su misericordia. Era una constante el dedicarse a atender a todos y a no dejar nunca a nadie sin su ayuda, especialmente a quienes padecían alguna enfermedad del cuerpo o del alma. Jesús curaba y perdonaba los pecados, así liberaba de todos los males. Es definitivamente Jesús el Salvador, el Hijo de Dios, que pasó por el mundo haciendo el bien. Dichas curaciones las hacía con la fuerza de su palabra y con sus gestos de misericordia. Él es el Dios que se ha hecho hombre para volvernos a crear, para restaurar la imagen perdida, para restituirnos la dignidad y la salud quebrantada, aun cuando, a decir verdad, más que restituirnos a lo que éramos anteriormente, lo que Él hizo fue superar lo anterior, al permitirnos llegar a ser mucho más, es decir, aquello que Dios quiere que seamos. Jesús está con sus discípulos en la orilla del lago. Recordemos, la intención del Señor era irse a un lugar aparte a descansar un poco, pero al final esto quedó relegado a un segundo lugar, porque la gente corría y lo asediaba, llevándole los enfermos. Sucedía siempre y en todo lugar a donde oían decir que se encontraba Jesús. Jesús tenía una actitud especial con quien estaba enfermo, una actitud, diríamos, un poco diversa de la que tuvieron los discípulos, que lo que sugerían era despedir a la gente, quitarse el problema de encima. Claro está que tendríamos que entender y hasta justificarlos, porque ellos estaban en fase de aprendizaje. Quiera Dios que con nosotros, los discípulos de hoy, no pase lo mismo. Ojalá aprendamos y aprendamos bien del Maestro, del único Maestro. La gente sencilla, sabemos que en medio de su sencillez se preocupan del enfermo, se comprometen con él, convierten su dolor y su situación en un problema propio, van más allá de las prohibiciones impuestas por la ley de la pureza y se arriesgan a interceder por ellos, como lo hizo Jairo por su pequeña. Y esto lo hacen impulsados por la confianza que les despierta Jesús. Tendríamos que aprender de ellos a comportarnos así con quien sufre, a ser solidarios en un mundo en el que desafortunadamente reina la indiferencia. De manera que ni él ni los discípulos lograban descansar. En cambio se dedicaba a dar descanso y salvación a la multitud de menesterosos que recurrían a él. Se hacía realidad en el Señor la letra de la canción Pescador de Hombres. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Sí, el cansancio del Señor era el descanso, o mejor, es el descanso de la humanidad. Sus esfuerzos son nuestra salvación. Su entrega generosa en la cruz es nuestra vida y vida eterna. El Señor entonces no puede descansar, sin embargo, no pasa desapercibido que en el texto de hoy Jesús permanezca completamente inactivo. No habla, no hace nada, no tiene ningún gesto. Se diría que cura en medio de su inactividad, como si fuera su descanso el que cura, como si la paz que irradia en él fuera la que curara los tormentos de los seres humanos. Los enfermos le pedían poder tocar siquiera la orla de su manto. Para ellos esto era suficiente. Y él no hace otra cosa que dejarse tocar, dejarse alcanzar por la fe sencilla de la gente. Esto recuerda a la hemorroísa y a Jairo, el jefe de la sinagoga de los que hablamos en estos días. Con ellos necesitamos profundizar en el significado de esa fe que toca y alcanza la salvación. Aquí lo que importa no es el toque físico. Tanto se apretujaban sobre el Señor, pero nunca fueron sanados. Lo que realmente importa es el toque de la fe, sobre todo para los creyentes de hoy que no tenemos la posibilidad física de tocarlo como sí la tuvieron los judíos de su tiempo. Necesitamos aprender a tocar en la fe el poder inmenso de Cristo resucitado, que implica no endurecer el corazón para escuchar su voz, que conlleva también abrir nuestra mirada para comprender, reconocer y creer en el amor que Dios nos tiene. Porque Dios es amor, y nosotros que estamos en el amor vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. Significa finalmente reconocer que Jesús es un hombre en oración, un hombre hecho oración, y por lo tanto es un hombre lleno de Dios, porque Él es Dios, y es su poder el que sana, el que cura, el que transforma nuestra existencia. Aprendamos esto y podamos, ojalá, siempre acercarnos a Jesús para tocar su corazón con nuestra fe. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.